Bueno, y ahora sí podemos acercarnos al texto más famoso y más conocido de Adam Smith, Origen y causa de la riqueza de las naciones, escrito entre 1774 y 1775 y publicado en 1776 en Inglaterra y luego en el resto de Europa. La riqueza de las naciones, a diferencia del Tratado de Filosofía Moral, sí fue un libro que tuvo un enorme impacto en la cultura y en el saber europeo. Pero lo que es interesante decir es que este libro no hubiese existido si Smith, 17 años antes, no hubiese escrito el Tratado de Filosofía Moral. La riqueza de las naciones es como una especie de segunda parte o segundo tomo del Tratado de Filosofía Moral, en la medida en que, en el primero, la pregunta central es la siguiente: ¿cómo el individuo, por definición sujeto libre, puede alcanzar su felicidad, su realización personal? Y respondía Smith que lo hacía concentrándose con contracción, con esfuerzo, con dedicación, a la satisfacción de su propio interés individual. Es decir, conseguía la felicidad a través del egoísmo. En La riqueza de las naciones, Smith nos va a hacer extensiva esta idea al resto del cuerpo social. Es decir, va a trasladar la idea del egoísmo del individuo a la sociedad y en concreto a la nación inglesa. La Inglaterra del siglo XVIII, en la que Smith escribió, pensó y vivió, todavía no es la gran nación industrial que vamos a conocer 40 o 50 años después. Todavía el desarrollo de la tecnología aplicada a la producción se encuentra dando sus primeros pasos y la mayoría de la población de Inglaterra vive de actividades primarias, agrícola-ganaderas. Por lo tanto, no es lícito, no es verdad, relacionar a Smith con la revolución industrial y al liberalismo con la moderna economía de escala, productiva, basada en la mecanización y en la concentración de la producción. Smith alude todavía a una sociedad en donde la mayoría del producto nacional se obtiene de actividades primarias, minería, agricultura, ganadería, el comercio y las finanzas. Esta Inglaterra, todavía preindustrial, esta Inglaterra tan distinta a la que va a venir después, es esencialmente una sociedad pobre, en la medida en que la productividad del trabajo es todavía exageradamente baja. Claro, si se compara a Inglaterra con otros lugares de Europa, de América o incluso de Asia y de África, vamos a verla como una nación incipientemente rica. Pero a Smith no se le escapaba que Inglaterra todavía era una sociedad en donde la producción, lo que después vamos a llamar el desarrollo económico, estaba dando sus primeros pasos, estaba en pañales. Y por lo tanto, esta sociedad, básicamente primarizada, es una sociedad pobre, en donde el dato esencial es la escasez de bienes y servicios más que su abundancia. Por lo tanto, si la tónica es la escasez y el paisaje es el paisaje de la pobreza, entonces la gran pregunta que Smith se va a hacer en su libro es cómo una nación puede transitar el camino de la pobreza a la prosperidad. Eso que, insisto una vez más, hoy llamamos desarrollo económico. ¿Cómo debería ser Inglaterra, la Inglaterra del siglo XVIII, para convertirse más rápido o más lento en un país rico, próspero, en el que la abundancia suplantara la escasez y en la que la riqueza desplazara a la pobreza generalizada? Esta es la gran pregunta del libro. Y la respuesta, por supuesto, es la misma que en el libro anterior. Si todas las personas se dedicaran a trabajar con responsabilidad en aquellas actividades para las que son aptas, en las que se han formado, y en las actividades que han preferido por elección, porque consideran que les satisface realizarlas, o porque consideran que es la actividad que mejor les va, que mejor les sienta, como se decía en la época, bueno, si todas las personas hicieran eso y lo hicieran con regularidad, esfuerzo y dedicación, la prosperidad colectiva sería algo que automáticamente
comenzaría a florecer. Para elevar entonces la productividad del trabajo humano, lo que hay que hacer es elevar la productividad individual del trabajo, es decir, que cada sujeto trabaje y se esfuerce lo suficiente para producir cada vez bienes en mayor cantidad y de mayor calidad. Si esto fuera así, si cada persona proveyera al mercado de excedentes productivos para intercambiar con los demás, y los demás a su vez confluyeran en el mercado para ofrecer esos excedentes que con su esfuerzo y su dedicación han producido, entonces habría bienes suficientes para todos y en consecuencia la pobreza quedaría marginada a una pequeña minoría de personas irresponsables y sin dedicación. Smith, en el fondo, era un idealista. Para él, la igualdad, la libertad, era posible en tanto y en cuanto las personas trabajaran con responsabilidad y dedicación en sus propios intereses. Y las intervenciones exógenas, o sea, eso que los politólogos llamamos el poder, estuviera limitada a determinadas áreas. Para Smith el Estado tenía que cumplir una única función: producir legislación que estableciera reglas de funcionamiento claros, de premios y castigos, para que cada individuo pudiera planificar su vida de acuerdo a ellas. Las leyes debían ser una especie de parámetro que le diera a las conductas individuales la previsibilidad y la seguridad necesarias como para que en el tiempo esas conductas pudieran fructificar en el aumento de la productividad y, a través del esfuerzo, de la riqueza individual y colectiva. El Estado tenía que generar buenas leyes y limitarse a hacerlas cumplir y castigar a las personas que no las cumplieran. El rol del Estado era, en última instancia, un rol de policía, en la medida en que, para lo único que estaba, era para impedir la violentación de la libertad individual de unos sobre otros. Si el Estado se limitaba a esta función, es decir, si producía buena legislación, se encargaba de hacerla cumplir e impedía y castigaba fundamentalmente a quienes la violaban, entonces los individuos podían desenvolverse en el mercado con total libertad y desarrollar las actividades que mejor se les dieran y que mejor consideraran para su propio interés. Lo colectivo, por lo tanto, quedaba reducido a la intervención de una entidad institucional, limitada, claramente ubicada en el contexto social a partir de eso que los británicos llaman la Constitución, que intervenía solo cuando algún derecho era violado o cuando alguien necesitaba ser castigado por haber violado los derechos de otros. El Estado tenía una función que, por un lado, establecía las reglas de juego y, por el otro lado, las hacía cumplir y castigaba a quienes no la cumplían. Todo el resto lo desarrollaban los individuos en libre interacción entre sí. El mercado, por lo tanto, suplía el viejo concepto de comunidad y el orden era, en última instancia, el resultado no querido de una situación anárquica, en la medida en que no imperaba ninguna norma de conducta universal que pasara por encima del interés estrictamente individual. Los poderes, el poder religioso, el poder militar, el poder de las aristocracias, incluso para Smith el poder del dinero, tenían que ser limitados por un Estado que intervenía para garantizar el libre juego de las fuerzas productivas. Si las personas, insisto, trabajaban, se esforzaban y procuraban su propio interés, la escasez iba a ser suplantada por la abundancia y la pobreza iba a desaparecer en un océano de riqueza y de prosperidad. En consecuencia, la idea de que la anarquía conduce a un orden automático, la idea de que en un contexto general de anarquía es posible un orden que es una consecuencia no querida de esa anarquía primaria, individualista, egoísta, irrestrictamente competitivo, es el corazón de la ideología liberal. Y a partir de Smith, todo el pensamiento liberal, hasta hoy, se va a centrar en estas
consideraciones de un hombre que creía con honestidad, con un gran orgullo por lo que había estudiado, por lo que él mismo como intelectual se había esforzado, un hombre que creía que la libertad, solamente la libertad, conducía a la felicidad humana y que todo mecanismo exógeno al individuo era opresivo y tiránico. Smith fue en consecuencia un gran idealista. La distancia entre sus ideas y la realidad, la aplicación efectiva de esas ideas a la realidad, la forma de llevarlas a la práctica, los obstáculos que el propio comportamiento humano le pone al libre desempeño de la libertad humana, eso será cuestión de una discusión posterior y la aplicabilidad de las ideas será un tema a tratar después.